vivido, pero nada se compara a ti. Es tu amor en sacrificio que me hizo despertar a un nuevo día, nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Muchas cosas he vivido, pero nada se compara a ti. Es tu amor en sacrificio que me hizo despertar a un nuevo día, nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Eres el Rey. Eres el Rey. Nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Eres el Rey. Eres el Amén. Hechos 10, 1-29. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día,
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombre a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias damos por este momento precioso en que podemos compartir una porción de tu palabra. Habla a nuestro corazón, haznos meditar en ella y que sea aplicada en nuestra vida, que sea entendida, sea reflexionada, para que podamos entender siempre cuál es el propósito que tú tienes en la vida de todos nosotros. Así que ahora, Señor, desarrollamos este tema
para que sea de comprensión a todo aquel que le escuche. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Bien, amados hermanos oyentes, he titulado este mensaje La evangelización de los gentiles. Bien sabemos que en el libro de los Hechos se habla de la historia y el desarrollo de la iglesia en el Nuevo Testamento. En este capítulo tenemos la conversión de Cornelio, centurión romano, y la continuación del relato iniciado en el capítulo 9 acerca del ministerio de Pedro. Luego, Pedro más adelante va a desaparecer de escena y la historia va a seguir con el apóstol Pablo. Aunque Pablo fue llamado apóstol de los no judíos, no olvidemos que fue Pedro quien abrió la puerta para estos, al ingresar a la casa de Cornelio y presentando a toda la familia la salvación por medio de Cristo. Por eso ahí en Hechos 10:1 habla de que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Recuerden que Pablo había estado en Cesarea, ahí lo dicen Hechos 9:30. Así que posiblemente algunos de estos u otros apóstoles habían estado ya predicando el evangelio por la zona costera. La ciudad actual de Tel Aviv, en Israel, es parte de la vieja ciudad de Jope. Al viajar por la costa desde Jope, el más cercano lugar de cierta importancia a llegar sería entonces la ciudad de Cesarea, ciudad romana, lugar donde vivía Pilato. Por ende, era la ciudad donde estaba destinado Cornelio, que era un centurión de la compañía de los soldados llamada la Italiana. Así que en el versículo 2 encontramos que dice que piadoso y temeroso de Dios era este hombre, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿Qué vemos acá entonces? Que Cornelio era piadoso, lo que quiere decir que su adoración estaba bien encaminada. Él confesaba una cierta dependencia de lo divino, pero aún era un pagano. Por tanto, le era posible tener devoción, tener una convicción profunda con respecto a sus dioses. Cornelio era un devoto, era un temeroso de Dios. No era un prosélito judío en el sentido estricto del término, pero se inclinaba hacia el judaísmo. Acuérdense que era un romano. Así que se estaba inclinado hacia la religión judaica. Diríamos en el fondo un simpatizante que vivía, ¿cierto?, en el sector, en el vecindario a lo mejor, que asistía a la iglesia en ocasiones especiales, se portaba amistosamente bien con los de la iglesia judaica, pero no era en realidad un creyente y un seguidor de Cristo. Él hacía muchas limosnas al pueblo, daba muchos regalos de caridad al pueblo judío, o sea, a los pobres del pueblo judío. Israel siempre se había caracterizado por ser un pueblo dadivoso. Dios le había enseñado en el Antiguo Testamento a dar el diezmo. Pero al estudiar el sistema mosaico, encontramos que ellos daban más que el 10. Daban las 3/10 partes, es decir, un 30%. Daban para el gobierno, que al principio era una teocracia o gobierno regido por Dios. Pagaban todos sus impuestos al templo y daban el 10% de todo lo que ellos producían. De modo que Israel siempre había sido un pueblo generoso en dar. ¿Qué encontramos en el versículo 2? Vemos que Cornelio oraba siempre a Dios. Él indicaba sus necesidades al Señor. Él, espiritualmente hablando, necesitaba más luz para entender, y él lo que quería tener. Probablemente no sabía mucho acerca de la oración, pero igualmente oraba a Dios y siempre. Así que en el versículo 3 encontramos que dice que
este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio, este cinturión, era un oficial de ejército romano, era un soldado profesional, un hombre de influencia. También tenía influencia muy grande sobre su propia familia e influía sobre todos su alrededor. Pero no era cristiano, no había escuchado del Evangelio. Nunca él había aceptado a Cristo como su Salvador. Así pues, tenemos un claro ejemplo de un hombre que vivía según la luz espiritual que tenía. Por eso dice en Juan 1:9 el Evangelio: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Jesús. Este centurión romano no había conocido a Jesucristo, ni había jamás entrado en su presencia, pero vivía según la luz que tenía. Esto es a lo que se refiere Pablo en Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, dice, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su entorno, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está la respuesta de Dios a la pregunta que nos hacemos con frecuencia. ¿Qué le diremos al hombre pagano, al idólatra, al gentil, al escéptico, que quiere a lo mejor conocer de Dios y que nunca ha tenido a lo mejor la oportunidad de saber de Él porque Él está perdido? La contestación es que Dios se encargará que la luz llegue a tal persona y Dios le va a capacitar a usted para que Él oiga el mensaje del Evangelio. Dios a usted lo va a usar. Ahora, ¿cómo haría Dios para que le llegase el Evangelio a Cornelio? Los obstáculos parecían insuperables. La iglesia en aquel entonces, en los primeros años, estuvo integrada íntegramente por israelitas, judíos. Esa era la iglesia inicial. Cristo había venido a su pueblo. Estos judíos cristianos acostumbraban a ir al templo y todavía cumplían muchas costumbres judías. Podían seguir haciéndolo aún estando en la época de la gracia, porque estaban confiando en Cristo. Más tarde el Evangelio penetró en Samaria. Los judíos en Jerusalén estaban sorprendidos, pero reconocieron que la mano de Dios estaba detrás de todo esto. Ahora, ¿cómo abriría Dios la puerta del Evangelio a los no judíos? ¿A los que no eran judíos? Pablo llegaría a ser el gran misionero de los no judíos. Pero el hecho era que Dios puso a Pablo en el desierto en Arabia, donde lo preparó un buen tiempo. Así que recuérdense qué le dijo Dios a Ananías, ahí en Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ese era el instrumento, era Pablo. Ahí en Romanos 11:3 también la Escritura nos dice: porque a vosotros hablo, dijo Pablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pero curiosamente, fue Pedro quien abrió la puerta de los no judíos. Dios usó al fanático con más prejuicio, a la persona más intolerante, al extremista más grande de aquel grupo de cristianos, para llevar a cabo su plan. Obviamente, el Espíritu Santo dirigió todos los movimientos encaminados a hacer que el Evangelio
llegara también a los no judíos. Querido oyente, hermano, toda verdadera obra cristiana es dirigida por el Espíritu Santo. La palabra de Dios que hoy usted escucha es dirigida por el Espíritu Santo. Cualquier otra acción no logrará nada. El Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón de un no judío como Cornelio, y el Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del judío Pedro. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Por eso en Mateo 10:20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. También Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así fue como el Espíritu Santo supervisó en el fondo la proclamación del Evangelio al mundo no judío, tal como lo predijo nuestro Señor Jesús. Si leemos ahí en Hechos 10:4, él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Un ángel de Dios apareció a Cornelio en una visión. Él no estaba soñando, Cornelio, pero recibió la visión mientras estaba orando. Las oraciones de Cornelio y sus limosnas habían llegado a memoria delante de Dios y en consecuencia Dios lo trajo al Evangelio. ¿A cuántos parecidos nos ha tocado vivir aquello? Podemos entonces creer que donde quiera que haya una persona que busque a Dios, así como lo buscó Cornelio, esa persona va a escuchar el Evangelio de la gracia de Dios. Por eso en Hebreo 11:6 dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Es un premio, es un regalo para el que le busca. Dios se va a ocupar, ¿cierto?, de que lo escuche. El ángel continuó hablando aquí, ¿cierto?, en los versículos 5 y 6. 5 dice, envía pues ahora hombres a Job y hazle venir a Simón, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y luego en el 6 le dice, este posa en casa, ¿cierto?, de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. El ángel le dijo dónde podría encontrar a Pedro. Estaba dirigiendo a Cornelio, que no necesitaba de otra dirección, porque seguramente el olor de las pieles en la tinta de curtir le iba a conducir al lugar donde debía llegar. No tendría ningún problema para encontrar la casa del curtidor. Por eso los versículos 7 y 8, ¿qué nos dicen? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Estos hombres no tuvieron ninguna dificultad en encontrar el lugar. Dios tenía entonces que preparar a Simón Pedro, porque Pedro no estaba preparado hasta acá. Él era un judío, con costumbres judías, aún le quedaban. Así que dice que en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban en camino, los hombres que había mandado Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. La visión de Pedro era necesario que Dios preparara a Pedro, pues él no tenía los datos ni la educación que tenía Pablo. Aún así, aunque él no tuviera esa preparación, en este caso de Pedro, Dios podía usarlo de una manera diferente. Ahora Dios
puede usarnos independientemente a nosotros de nuestros antecedentes y de nuestra educación. Porque es Él el que prepara el ministerio al cual nos encomienda. Cuando usted lleva las buenas nuevas del Evangelio a alguien, va en manos usted del Espíritu Santo, en las manos de Dios. Así pues, Dios iba a preparar a Simón Pedro. Así como ya había preparado a Cornelio, lo prepara a él también. Por eso en los versículos del 10 al 14 nos dice lo siguiente. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis a Pedro. Y vio el cielo abierto, Pedro, y que descendía algo semejante, dice, a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a tierra, en el cual había, dice, de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora, nos parece interesante, si usted se fija, que Pedro le llamó Señor, pero no obedeció a lo que el Señor le mandó que hiciese. Pedro vivía en la época de la gracia de Dios ya, en la que ya no importaba si comía carne o si no comía, no importa, ya estaba en la época de la gracia, pero todavía se atenía a la ley de Moisés y no comía nada de lo que observase que era ceremonialmente impuro. Era sincero y honesto en cuanto a esto, Pedro. Él tendría que haber comido de todo. Por eso el Señor le estaba enseñando que ya no estaba bajo el sistema mosaico de la ley. Eso ya había terminado. Y que entonces tenía libertad para comer de todo. Estimado oyente, en esta edad de la gracia, usted puede hacer algo o abstenerse de ello. Eso es asunto de cada uno. Por eso Pablo en 1 Corintios 10:23 dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Así que solo que dependiendo de lo que decido tener de mí, puede, o independiente de la decisión que yo tome, puede cambiar mi relación con Dios. En el versículo 15, volvió la voz a él por segunda vez, dice. Y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames común. Dios le estaba diciendo a Pedro que él podía comer de todo lo que estaba en el lienzo. Ya no había ninguna distinción entre alimentos limpios e impuros. Dios mismo le había dicho que podía ahora, ¿cierto?, hacerlo. En el versículo 16 agrega, y esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto realmente dejó perplejo a Simón en cuanto a su significado. Por eso si leemos de 17 al 22 encontramos lo siguiente. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron, ¿cierto?, si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, todavía estaba atónito con esa visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado, le dijo el Señor. Levántate, pues, y desciende, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios,
y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Qué precioso, hermano. Simón Pedro tenía que ir entonces a Cesarea. Esta pequeña delegación de Cornelio le dio una explicación y lo invitó para que fuese con ellos a la casa de Cornelio. Así que continuemos leyendo en los versículos 23 al 25. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó Cornelio. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Dice luego en el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Vemos que Cornelio tenía mucho ascendiente sobre su familia y sus amigos. Había reunido a muchos de sus parientes para esta ocasión, pero al mismo tiempo podemos ver que también Cornelio aún era un pagano. Cuando se le instruyó para que buscase a Simón Pedro, llegó a concluir que este hombre en verdad tenía que ser algún gran personaje. Pedro tendría que ser alguien muy importante, dijo él, pensando como hombre común. Por tanto, se postró y adoró a Pedro. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Simón Pedro nunca le habría permitido a nadie postrarse a besar sus pies. Simplemente no lo permitiría. Entonces, oigamos, ¿cierto?, lo que le dijo a Cornelio, aquí en el versículo siguiente. Hechos, en el versículo 26, de Hechos 10:26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Levántate, yo también soy hombre. No debemos doblar rodillas ni inclinarnos ante ningún hombre. ¿Se acuerdan también que pasó con Daniel? Lo que pasó también en Esther, cuando, ¿cierto?, Mardoqueo no se inclinaba para saludar a Amán. Bueno, no debemos nunca doblar rodillas ante hombres, solo ante nuestro Creador, Señor y Dios Todopoderoso. Continuemos los versículos 27 y 28. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, dice. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. La entradita que dio Pedro. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre yo llamo común o inmundo. Entró en la casa. ¿Qué paso fue aquel? Fue la primera vez que Pedro entraba a una casa de un no judío. Y vemos que todavía está algo desconcertado Pedro ante el mandato de Dios de tener que estar ahí. Estaba totalmente desconcertado, un poco parecido a lo que vivió Jonás cuando el Señor le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, le dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Pedro estaba desconcertado. En su mensaje, Pedro violó la primera regla de la ciencia de la predicación. Principió con una justificación. Lo que dijo no era la manera correcta de comenzar un mensaje. Ojo, hermano oyente, cuando usted quiera llevar un mensaje. No fue una frase muy precisamente amistosa, porque dijo algo así más o menos, si en verdad quieren ustedes saber cómo me siento en este momento, les diré, simplemente no quería venir. Nunca antes he entrado a casa de un gentil. O he ido, ¿cierto?, a un lugar que fuese impuro. Eso en el fondo quiso decir Pedro. Y luego persistió diciendo, aunque nunca antes he entrado a una casa inmunda, Dios me ha mandado, ¿cierto?, que no llame impuro a ninguna persona. Todos somos pecadores y todos podemos ser salvos.
¿Cómo se sentiría usted, estimado oyente, si alguien llegara a su hogar y empezara a hablar como habló Pedro aquí, destacando la impureza de su casa? No creo que usted respondería con palabras muy amistosas ni cálidas, ¿verdad? Pero como Dios le había mostrado que no había ninguna distinción entre lo limpio y lo impuro, él continuó diciendo en el versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué haría esta pregunta Pedro? ¿Por qué no comenzó de inmediato a hablarle acerca de Jesucristo? Se entiende que el Espíritu Santo de Dios estaba en el control de toda esta situación e impidió que Pedro se precipitase y entrase directamente al tema. Como vemos, difícil aproximarnos a personas para compartir el Evangelio. No es fácil. Y cuando lo hacemos, a veces actuamos como aficionados. ¿Qué debemos hacer? Pedir la dirección de Dios. Y si lo hace así, Dios lo guiará. Y si oramos por un ser amado, por un amigo, por algún conocido, nunca nos aproximemos en nuestras propias fuerzas. Porque si así lo hacemos, sin ir primeramente a la dirección del Espíritu Santo, probablemente vamos a fracasar. Dejemos que Dios nos guíe. Así que podemos finalmente concluir que hasta el momento en que ocurrió el relato de Cornelio, nadie había sido bautizado en la iglesia cristiana, salvo los judíos. Luego fueron los samaritanos y los prosélitos, que habían sido circuncidados y obedecían la ley ceremonial. Ahora entonces los gentiles eran llamados a participar de los privilegios del pueblo de Dios, sin tener que hacerse judíos primeramente. Donde veamos, hermanos, o usted que me escucha, donde veamos que el temor de Dios reina en el corazón de alguien, este se manifestará en la persona en obras de caridad y en la piedad, sin que sea una excusa el uno para el otro. Cornelio tenía fe, una fe verdadera en la palabra de Dios. En la medida de lo que entendía, si bien aún no tenía una fe clara en Cristo, esta fue la obra del Espíritu de Dios, por la mediación de Jesús, aún antes que Cornelio lo conociera, como ha ocurrido con todos nosotros, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fuimos vivificados. Fuimos vivificados por medio de Cristo. También fueron aceptadas nuestras oraciones y limosnas, porque de otro modo hubieran sido rechazadas. Cornelio fue obediente, sin debate ni demora, a la versión celestial, a esa visión celestial que él tuvo. No perdamos el tiempo entonces en el asunto de nuestras propias almas. Los prejuicios de Pedro contra los gentiles le hubieran impedido ir a la casa de Cornelio si el Señor no lo hubiera preparado para este servicio, tal como nos prepara también a nosotros en algún momento. Decir a un judío que Dios había ordenado que esos animales fueran reconocidos como limpios cuando hasta ese momento eran considerados inmundos, era decir sin duda que la ley de Moisés estaba finalizada. Cornelio había reunido a sus amigos para que participaran con él de la sabiduría celestial que esperaba de Pedro. No codiciemos entonces el alimento espiritual para nosotros solos. Debemos considerarnos como dados y recibidos en señal de bondad y respeto para con nuestros parientes y amistades, para invitarnos siempre a unirse con nosotros en nuestros lados espirituales. Invitemos a los demás, a nuestros parientes, para que gocen también, escuchen y puedan llegar a convertirse en familia de Dios. El temor de Dios y las obras de justicia son la sustancia de la vida espiritual verdadera. Los efectos de la gracia especial
aunque esto no son la causa de la aceptación del hombre, sin embargo, la indica. Y aunque les falte a veces conocimiento al hombre o fe, les será dado un momento debido a que buscan la presencia de Dios en sus vidas. Hermanos, no temáis llevar el Evangelio a quien lo necesite, pero primero busca la dirección de Dios. En ti mora el Espíritu Santo, hermano. Él te guiará y pondrá las palabras justas, la acción correcta para llevar a quien espera por su fe la presencia de Dios en sus vidas. Oremos. Si algún oyente que ha escuchado este mensaje ha sido tocado en su corazón y quiere conocer al Señor como su Señor y Salvador, le pido que repita conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento por la vida que he llevado hasta el día de hoy, lejos y privado de ti. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y en este momento te recibo como mi Señor y Salvador personal y me comprometo a seguirte todos los días de mi vida. Amén. Sigamos orando, hermano. Oh, si nos dieras bendición, Señor, y ensancharas nuestros territorios espirituales y materiales, y tu mano estuviera con nosotros, y nos libraras del mal para que no nos dañe. Señor, tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo fuerte, nuestra esperanza de vida eterna. Por eso, Señor, te pedimos que en tu infinito poder tú nos libres de aquel que miente, del que roba, del que engaña, del que desea nuestro mal, del que nos hace hechicería o conjuro, del que busca estafarnos. Búscanos y líbranos del envidioso, líbranos de incendios, de asaltos, de robo. Padre, recuerda a nuestros enfermos espirituales. Tráelos con gozo de regreso a tu redil. Extiende tu mano sanadora sobre los enfermos físicos. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por escucharnos siempre y darnos el pan de cada día. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Pedimos todo esto en la gracia del Señor, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo, que sean desde ahora y para siempre, con todos nosotros. Amén, amén.
batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey del siglo, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevado solo, fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevado solo, fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor,
salvación. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Eres el Señor. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en las mañanas, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.